Que la Dirección de Patrimonio del Gobierno de Canarias ha creado un comité de expertos que tendrá como misión investigar el origen y las etapas del primer poblamiento de las islas. Ese comité está formado por varias personas especialistas en diversas materias, como la arqueología, la genética, África continental o incluso la astrofísica. Entre todos intentarán avanzar sobre la historia de las primeras personas que habitaron el archipiélago. Antonio Tejera Gaspar nos acompaña esta mañana, él es catedrático de arqueología y también el director de ese comité técnico del que le hemos hablado. Señor Tejera, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días Marta, buenos días Carlos, gracias a ustedes por invitarme, por supuesto. ¿Cuál es el objetivo de este comité? ¿Qué se quiere hacer? Bueno, el objetivo, tal como yo se lo planteé a la directora general de Patrimonio, o para ser exacto, fue ella quien me lo sugirió a mí, fue plantearlo en tres grandes bloques, ¿no? Un primero relacionado específicamente con temas del origen, un segundo bloque en relación con el descubrimiento y el poblamiento de las Islas Canarias y un tercer bloque relacionado con una serie de aspectos de tipo arqueológico, antropológico, religioso, etcétera, del mundo norteafricano y del mundo canario. Diremos que tres grandes pasos. El primero estaba en un tema que nos pareció interesante tratarlo conjuntamente con cosas que ya más o menos sabíamos, ¿no? Es decir, la genética, el estudio de la genética de la humana, de las que Rosa Fregel, entre otra gente, con el Departamento de Genética de la Universidad de La Laguna llevan trabajando hace tiempo, la genética de los alimentos, el trigo, la cebada, los higos, las habas, etcétera, que existían en las islas cuando llegan los europeos, que fueron traídos del norte de África, la genética de los animales, es decir, el cerdo, los perros, las cabras, las ovejas, que no existían en las islas y que fueron traídos también cuando se pueblan las islas, la escritura líbico-bereber, otro tipo de escritura que ha aparecido en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, aspectos de la cronología, etcétera. Y entonces esa era la idea. ¿Con qué interés? Pues de darle una cierta unidad a todo ello y se buscó a la gente que está especializada en esos temas. Yo, que llevo trabajando hace muchísimos años sobre el mundo canario, no tengo ahí nada de la que hablar, porque yo de esas cosas no sé. Como otras personas que, por cierto, se han expresado de manera libre en los medios de comunicación, tampoco conocen de estos temas y entonces, bueno, se ha organizado una discusión, digamos, un poco en el aire, sin sentido, pero en el fondo es bueno porque eso llega a la sociedad lo discute y se ponen de acuerdo en esos temas. ¿Se trata de estructurar todo lo que sabemos? ¿Con qué objetivo? ¿Divulgarlo entre la ciudadanía o esto es una publicación para expertos? No, la idea, tal como la planteó Nona Pereira Betancor, que es la directora general de Patrimonio, es, en primer lugar, diríamos, tener un conjunto de trabajos bien definidos, ¿verdad?, de modo que sean accesibles, que puedan llegar a todas las islas que generalmente se publican las cosas y desgraciadamente no llegan, y después cuando ya todo eso haya formado, diríamos, un grupo de ideas más o menos, no digo homogéneas porque naturalmente la diversidad y las opiniones tienen que ser distintas, entonces eso pase a la sociedad de manera, pues, en jornadas, en conferencias, etcétera, o incluso, por supuesto, en libros, pero en libros que sean asequibles, ¿no? Este es un poco el planteamiento. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que no es fácil poner de acuerdo a 15 personas, pero sí es fácil organizarse con 6 o 7, y por tanto hemos empezado por lo que nos parecía en principio que tenía una cierta unidad, y para ponernos de acuerdo, porque como habíamos hablado Carlos y yo antes de entrar aquí, los temas, por ejemplo, la genética de los animales, la genética humana y los grabados, por ejemplo, líbico-bereberes y la lengua. Por ejemplo, esos 4 conjuntos que son el núcleo fundamental de este primer bloque, Pues resulta que a lo mejor se está relacionado con grupos de Túnez, con grupos de Argelia. ¿Esa es una verdad absoluta? ¿Los primeros pobladores de Canarias llegaron de África? ¿Sobre esto ya no hay duda? No hay ninguna duda sobre eso. Hoy, felizmente, no tenemos ninguna duda. Lo que nos falta afinar, esa es la clave de la cuestión. Lo que nos falta afinar es, dentro de ese inmenso territorio que es el Magreb, o Magreb, como lo queramos decir en según qué expresión más castellanizada, ¿verdad? Pues ahí, pongámonos desde oeste, Marruecos, Argelia y Túnez, y parte incluso de Libia, es decir, un inmenso territorio de donde nosotros sabemos o suponemos por una serie de hechos arqueológicos que pudieron haber sido traídos
que es mi opinión personal, y como siempre digo, y lo que se dijo hace 400 años, es decir, que no es que ellos vinieran por sus propios medios, porque no era posible, Eso es más problemático. Eso es más problemático. Si no tenían sus medios, exacto. ¿Quiénes los trajeron? ¿Quiénes los trajeron? Ahí está, ¿Y cuándo? Exactamente, ahí es donde entra la discusión, digamos, ese segundo bloque, donde hay mis colegas opinan distinto de lo que yo opino, y dice, ¿y a eso no los van a invitar? Pues claro que sí, cuando llegue el momento, sí. La cuestión, señor Tejera, es quién conforma ese comité, porque ¿cuántos expertos? ¿Cómo se va a escoger quiénes conforman ese comité? Cuando llegue el momento, es decir, en ese segundo bloque, yo no tengo ningún inconveniente. Si mis colegas que opinan distinto de lo que yo opino, les apetece estar en esas cuestiones y tienen, no tengo inconveniente ninguno, porque yo no estoy en posesión de la verdad, evidentemente. Y si usted está de acuerdo con lo que dicen sus compañeros, dice no. ¿Está de acuerdo con esa opinión? No. Pero eso quiere decir que yo no se puedan invitar para ver hasta qué puntos de acuerdo podemos tener o en qué aspectos, diríamos, podemos darle eso una cierta unidad, que no se transforme en una especie de guirigay. Eso también es la cuestión. Claro que sí. Es decir, sin que llegue a ser un guirigay, siempre el origen del poblamiento de las islas va a generar... Por supuesto, eso de antemano. Igual sucede, lo comentábamos el otro día, que una jornada sobre el texto de Plinio en relación al descubrimiento de las Islas Canarias en la antigüedad, que es un texto en latín, que Marta conoce de esas cosas muy bien, ¿verdad?, que está en Plinio, y que se ha dicho, no, que es unas islas imaginadas, que si son... No, son islas reales. Esas islas fueron conocidas por los romanos entre mediados del siglo I a.C. y pongamos el primer tercio del siglo I. Conocidas y estuvieron ahí. Conocidas, y que las conocieron, estuvieron. Ahora bien, la duda es, ¿tenemos seguridad absoluta de que tuvieron asentamientos confirmados? Bueno, pues parece ser, algunos colegas dicen que los restos arqueológicos encontrados en la isla de Lobos son romanos y por tanto pudieran haber estado de una manera esporádica. Por supuesto que sí, no hay por qué negar ese tipo de cuestiones, porque si las conocen no es extraño que hubieran venido. Que a su vez esos los hubieran traído no es extraño, tenemos documentos de montones de lugares de Europa, ¿verdad?, de montones de lugares de Europa donde en distintos momentos de la historia y en época romana de manera especial o de manera singular, si así se quiere expresar también, ¿verdad?, fueron trasladados, ¿verdad?, trasladados dentro del propio continente. Era algo habitual. Claro, dentro de la propia península ibérica, del norte de África a la península ibérica. No era nada extraño el trasterrar poblaciones, ¿verdad? Ya rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, ¿cuándo estará listo el trabajo? ¿Cuándo podremos disfrutar y leerlo? Pues nosotros tenemos una primera reunión para ponernos de acuerdo hacia mediados de diciembre y a lo mejor en un año y medio, quizás, yo creo que las cosas estén ya empezando a dar los primeros resultados. Y si la política aguanta, porque todo esto también claro, pues a lo mejor la segunda fase o el segundo bloque también me toca a mí organizarlo. Ya veremos cómo resulta eso. Esperaremos un año y medio, unas 2 elecciones generales más. Señor Tejera, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.